más, vamos a pasar entonces a la meditación de la palabra del Señor que tenemos esta mañana y vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos comenzado este verano, que hemos titulado Viviendo según lo que creemos. Así hemos titulado esta serie de sermones, Viviendo según lo que creemos. Y la lectura bíblica de esta mañana se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 21. Y luego vamos a leer también del capítulo 4 hasta el versículo 7. Entonces vamos a leer 1 Corintios 3, versículos 21 al 4, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Esta es la palabra del Señor. Y en este verano hemos decidido hacer esta serie de sermones donde hablamos acerca de las gracias, acerca de las marcas que debe de tener un corazón transformado por el Evangelio. Es decir, ¿cuáles son las gracias? ¿Cuáles son las marcas? ¿Cuáles son las características que debe tener un cristiano en su diario vivir? De eso hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. Ya vimos la gracia del amor, la gracia de la bondad, la gracia del perdón, la gracia de la paz. Y el día de hoy vamos a reflexionar acerca de la gracia de la humildad. Pero también hemos dicho a lo largo de esta serie de sermones que aunque nosotros como cristianos deberíamos de tener estas marcas, estas gracias, estas características que reflejan realmente la fe que decimos tener, aunque nosotros deberíamos de comportarnos de esa manera, hemos estado diciendo también que es muy difícil para nosotros vivir según lo que decimos creer. ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen en esto? ¿Han experimentado esto en sus propias vidas? Que aunque decimos que somos cristianos, aunque decimos que tenemos nuestra confianza en el Evangelio, en Cristo, en lo que Él hizo, realmente muchas veces no vivimos conforme Cristo. Esa es la realidad de cada corazón humano, que nos cuesta muchísimo vivir según lo que decimos creer. Pero lo curioso es que al parecer nosotros en pleno siglo XXI no somos los únicos que luchamos con esta idea de vivir según lo que creemos. Y lo podemos ver en esto que acabamos de leer, porque esta porción, este texto que acabamos de leer es una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Esta carta no está redactada para personas no cristianas. Esta es una carta para cristianos. Esta es una carta para personas que conocen a Cristo, conocen el Evangelio, han creído en Él, se han bautizado, han formado parte de una iglesia. Y sin embargo vemos en esta carta que experimentaban varias divisiones y conflictos. ¿Pudieron percibir esto mientras leímos? ¿Se dieron cuenta cómo Pablo está haciendo referencia a sí mismo? Está haciendo referencia a una persona que se llama Apolos y otra persona que se llama Cefas.
Y la razón por la que Pablo está haciendo referencia tanto a él como a estas dos personas es que desde luego Pablo fue quien plantó esta iglesia de Corintio, pero después vinieron otros líderes, vinieron otras personas y también enseñaron, también fueron líderes importantes de esta iglesia. ¿Y qué es lo que hace un líder? ¿Qué es lo que tiene que hacer un líder? Tiene que tener discípulos. Entonces Pablo discipuló a una persona, esa persona creció en el evangelio hasta que probablemente llegó a ser un líder de la iglesia. Luego Apolos discipuló a otras personas, de la misma manera llegaron a ser también personas importantes de la iglesia. Cefas hizo lo mismo, pero en lugar de disfrutar esta bendición de haber sido enseñados y discipulados por estas personas tan importantes en la historia de la iglesia primitiva, en lugar de eso, esto promovió que existiera una lucha interna de poderes, que existieran celos, que existieran contiendas. Y entonces eso creó una división. Eso terminó con la paz de la iglesia de Corinto y por eso Pablo está escribiendo esta porción en esta carta. Así que Pablo en este texto nos muestra de una manera muy clara cuál es la razón por la cual los seres humanos les cuesta tanto llevarse bien. ¿Cuál será la razón por la que los seres humanos nos cuesta llevarnos bien entre todos? Y si lo piensan bien, también nos muestra la razón fundamental, la raíz de por qué no hay paz en el mundo. En esta porción Pablo nos está mostrando por qué a los seres humanos nos cuesta llevarnos bien unos con otros, y también si terminó con la paz de una iglesia, entonces esto también puede ser el origen de que termina con la paz del mundo. ¿Cuál será la razón por la cual no podemos vivir en paz unos con otros? Incluso hasta una iglesia se puede dividir. ¿Cuál será esta razón? El orgullo y el ego. El orgullo y el ego es la razón por la cual los seres humanos no se pueden llevar bien unos con otros. Esa es la realidad. Esa es la realidad, siempre tenemos que competir, siempre tenemos que demostrar que somos más. Pablo desde el versículo 21 del capítulo 3 comienza a hablar acerca del orgullo, y los versículos 6 y 7 del capítulo 4 también nos habla acerca de no ser engreídos ni presumidos. Eso es lo que está hablando Pablo aquí, en esta sección que acabamos de leer. ¿Y qué sería entonces lo contrario de una persona orgullosa, engreída y presumida? ¿Qué es lo contrario de una persona egoísta, orgullosa, engreída y presumida? Una persona humilde, ¿verdad? Pero ¿qué es ser humilde? Fíjense, encontré este artículo que define lo que es una persona humilde y dice: una persona humilde es una persona que no es egoísta, que no se centra en su propia persona ni en sus logros, ni busca destacarse de los demás. Y qué difícil es encontrar una persona humilde en la actualidad, ¿no lo creen? Y más cuando vivimos en una sociedad de personas que viven tan preocupadas por lo material, que viven tan preocupadas por el éxito, por demostrar que tienen logros, por demostrar que tienen el mejor puesto en el trabajo, por demostrar que han viajado tanto, por demostrar que tienen el mejor iPhone o que tienen el mejor carro. ¿No es eso lo que tenemos hoy en nuestra sociedad? ¿Por qué personas que tienen un celular que sirve muy bien, de repente sale el iPhone 15 y lo necesitan? ¿Están de acuerdo que lo necesitan? ¿Por qué hay esta competencia? ¿Por qué siempre tenemos que demostrar que somos más que los demás? Entonces, el día de hoy nos toca reflexionar acerca de la gracia de la humildad, así se titula el sermón de esta mañana. ¿Y cómo es que podemos como cristianos aprender a ser verdaderamente humildes? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. ¿Cómo es que como cristianos podemos aprender a ser verdaderamente humildes? Y vamos a reflexionar acerca de esto con ayuda de los siguientes 3 puntos. Punto número 1, lo difícil de la humildad. Punto número 2, cómo es posible la gracia de la humildad. Y punto número 3, cómo se obtiene la gracia de la humildad. Lo difícil de la humildad, cómo es posible la gracia de la humildad y cómo se obtiene la gracia de la humildad. Entonces, punto número 1, lo difícil de la humildad. ¿Qué es lo complicado de la humildad? A ver, díganme. ¿Qué es lo más complicado de la humildad? Lo más complicado de la humildad. Que cuando por fin te sientes humilde,
y lo expresas, dices, ya, soy humilde. En ese momento, ¿qué? En ese momento dejaste de ser humilde. Entonces, lo más difícil, lo más odioso de la humildad es que es un atributo que no se puede presumir. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué es la humildad? ¿Qué tan difícil es poder ser una persona humilde? ¿Cómo es que podemos lograrlo? Vamos a reflexionar en eso. Y me gustaría que nos centráramos en el versículo 6 del capítulo 4. Fíjense lo que dice. Hermanos, todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. Así ninguno de ustedes podrá engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. Esta palabra que en esta versión que estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, que se traduce como engreírse, en otras versiones se traduce como enorgullecerse. De hecho, estuve revisando diferentes versiones de la Biblia y en cada versión se traduce de una forma diferente esta palabra, que aquí en la NBI se traduce como enorgullecerse. Sin embargo, esta no es la palabra en griego que se utiliza comúnmente, que los otros autores bíblicos utilizan comúnmente para referirse al orgullo. Esta es una palabra que Pablo está usando de una manera particular en esta carta. La usa solamente en Primera de Corintios, la usa 6 veces, esta palabra que se traduce como engreírse, y solamente la utiliza en otra carta de él mismo, en Colosenses, vuelve a utilizar esta misma palabra griega. Entonces solamente esta palabra que aquí se traduce como engreírse, se utiliza 7 veces en la Biblia. Y entonces algunos expertos, algunos comentaristas han llegado a la conclusión de que esta es una forma especial en la que Pablo nos está intentando explicar lo que es el ego y lo que es el orgullo humano. Pablo está intentando explicarnos con una palabra diferente, que no es realmente la que se traduce como orgullo, lo que es realmente el orgullo, lo que es realmente el ego en el ser humano. Fíjense, esta palabra que se traduce en esta versión como engreírse es una palabra que literalmente representa la imagen de un órgano del cuerpo que se encuentra inflamado o distendido y causa dolor. Esta es la palabra que se traduce, que tendría que utilizar un doctor si quiere diagnosticar a una persona que tiene un órgano del cuerpo inflamado, distendido y que le está causando dolor. Esto es algo que podemos entender perfectamente aquellos que padecemos gastritis, o que después de los 30 ya no podemos tomar leche entera. Si tú no sabes lo que es la gastritis y tú puedes tomar leche entera, uno de dos: o eres una persona muy joven o eres una persona muy afortunada. Una de dos: o eres muy joven o eres muy afortunado si no sabes lo que es la gastritis y si puedes tomar aún leche entera. Pero si sabes lo que es la gastritis y sabes lo que ya no es poder tomar leche entera, entonces sabes perfectamente lo que se siente estar inflamado, lo cual es una sensación muy incómoda e incluso es una sensación muy dolorosa. Y Pablo utiliza esta ilustración de un órgano del cuerpo que esté inflamado para describirnos cómo funciona el orgullo y el ego en los seres humanos. ¿No les parece esto una metáfora bastante interesante que Pablo está utilizando para explicar lo que es el orgullo, para explicar lo que es el ego? Un órgano inflamado, algo inflamado que crece de manera desproporcionada y causa dolor. Así que hay que utilizar esta metáfora para entender por qué nos cuesta tanto a los seres humanos ser personas humildes y por qué, y que al mismo tiempo también describe perfectamente lo que es el orgullo y lo que es el ego. Lo primero que aprendemos de esta metáfora es que el orgullo es algo que está vacío. ¿Están de acuerdo? Cuando estamos inflamados, cuando algo se inflama, es algo que crece en su volumen, pero ¿qué hay dentro? Hay puro aire, hay puro gas. No tiene algo sólido, es algo que está realmente vacío. Y entonces, por eso, cuando alguien está inflamado, se siente vacío, se siente que crece su orgullo, pero realmente es algo que está vacío. Søren Kierkegaard, un filósofo y teólogo danés, en su libro La enfermedad mortal, dice lo siguiente, dice: el estado normal del corazón humano es tratar de construir su identidad en torno a algo además de Dios. El orgullo espiritual es la ilusión de que eres competente para dirigir tu propia vida, lograr tu propio sentido de autoestima y encontrar un propósito lo suficientemente grande como para dar sentido a tu vida sin Dios. Fíjense cómo está
describiendo Kierkegaard lo que es el orgullo. Es intentar encontrar en algo aparte de Dios lo que le dé sentido a tu vida. Algo que tú puedas controlar, algo que tú puedas decir, yo soy alguien gracias a esto. Y eso es algo común de ver en la humanidad, ¿están de acuerdo? ¿En qué suele encontrar su valor, su identidad las personas en nuestra sociedad? Algo que no es Dios, en lo que las personas suelen encontrar su valor, su identidad y algo que les hace crecer su orgullo y su ego. ¿En qué? ¿No será en su trabajo? ¿En qué puesto de trabajo tiene o qué tipo de trabajo tiene? ¿Qué carrera profesional? No, no soy licenciado, yo soy ingeniero, yo soy médico. Si soy un soltero inalcanzable, ninguna mujer me puede domar o ningún hombre me puede conquistar. O si tengo una esposa, por fin tengo una esposa, por fin logré casarme, por fin logré tener una buena familia. O si soy un buen padre. Son las cosas con las que normalmente las personas suelen basar su orgullo, suelen basar su identidad, que los hace sentirse especiales y les hace sentir que su vida tiene propósito. ¿A poco nunca han platicado con una mamá orgullosa que les presume acerca de lo inteligente que es su hijo? Si nunca has platicado con una mujer orgullosa que te presume cómo es su hijo, es probable que tú seas esa mamá orgullosa. A todos nos gusta presumir, a todos nos gusta hacerles saber a los demás que somos superiores a ellos, que somos mejores que ellos. Esa es la realidad del corazón humano. Sin embargo, todas estas cosas que usamos en lugar de Dios para construir nuestra identidad, si lo piensan realmente son cosas vacías. No porque no tengan importancia, realmente tienen importancia. Nuestro trabajo es importante, nuestra carrera profesional es importante, nuestra familia es importante, nuestra salud es importante, nuestros hijos son importantes, pero son vacías en el sentido de que son cosas que podemos perder en cualquier momento. ¿Están de acuerdo? Esta es la realidad. Si tú pones tu confianza en algo de este mundo, es algo que puedes perder en cualquier momento. Y por lo tanto no puedes confiar en ese algo. Si tu confianza está en tu trabajo, el día de mañana te pueden correr. ¿Estás de acuerdo? Si tu confianza está en que eres un soltero o una soltera inalcanzable, el día de mañana tu físico puede cambiar y tu salud también se puede deteriorar. Son cosas que puedes perder. Y como nuestro orgullo se basa en algo que podemos perder, eso nos deja un gran vacío. Así que también lo segundo que aprendemos acerca de esta metáfora que utiliza Pablo para utilizar la palabra orgullo o engreído es que no solamente es vacío, sino que también es algo que causa dolor. ¿Están de acuerdo? Si tú has experimentado la gastritis, entonces sabes lo que es estar inflamado de algo vacío y al mismo tiempo experimentar dolor. El problema está, y lo hemos dicho muchas veces, que si nosotros ponemos algo o a alguien en el lugar que solamente a Dios le corresponde, este algo o este alguien terminará por decepcionarnos. ¿Están de acuerdo? O tú y yo terminaremos poniendo nuestra felicidad, la carga de nuestra felicidad en ese algo o en ese alguien que lo terminaremos destruyendo. Si tú le das a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa el lugar que solamente le pertenece a Dios, entonces vas a terminar destruyendo tu matrimonio. Porque por un lado vas a querer que esa persona te haga feliz. Vas a poner en una persona la carga de que te haga feliz y esa persona va a ser incapaz de hacerte feliz y entonces te va a decepcionar. Y cuando experimentas la decepción dentro del matrimonio solo te quedan dos cosas: vengarte de esa persona o perdonar a esa persona, no hay más. Pero como esa persona no ha hecho su misión de hacerme feliz, no me ha satisfecho como yo quiero que me satisfaga, entonces me voy a vengar. Y entonces empiezan problemas en el matrimonio. O si a una persona le doy la carga de que me haga feliz, entonces cuando esa persona tenga comportamientos que no debería de tener, como no quiero perder esa felicidad que obtengo de esa persona, no me voy a sentir capaz de
hablar seriamente con esa persona, no voy a ser capaz de ser útil con esa persona porque tengo miedo a que me deje de amar y que me abandone, y entonces estaré en esa relación con miedo. Lo mismo te puede pasar con tus hijos, los puedes apretar tanto para que sean lo que tú quieres que te terminarán odiando y al final siempre te terminarán decepcionando. Si tú pones algo en el lugar que solamente le corresponde a Dios en tu corazón, terminarás decepcionado por ese algo y también terminarás destruyendo ese algo, y eso causa demasiado dolor. C.S. Lewis, el escritor británico, en su libro Mero Cristianismo, tiene un capítulo donde describe el orgullo y dice lo siguiente. Fíjense lo que dice C.S. Lewis. Dice: el orgullo es algo esencialmente competitivo. El orgullo no obtiene placer de tener algo, solo de tener más que cualquier otra persona. Quizás creas que estás orgulloso de ser exitoso, inteligente o atractivo, pero en realidad no lo estás. Solo estás orgulloso de ser más exitoso, más inteligente y más guapo que otras personas. Y cuando estás en presencia de personas que tienen mucho más éxito, que son más inteligentes y más guapos que tú, pierdes todo placer en lo que haces. El orgullo es el placer de tener más que otra persona. ¿Qué te parece esta definición de C.S. Lewis acerca del orgullo? ¿Te parece familiar? ¿Lidias con esto? ¿Lidias con este deseo no tanto de ser algo, sino de ser más que la otra persona? ¿Cómo te va con esto? ¿No es eso realmente lo que deseamos? ¿Ser más exitosos que los demás? ¿Ser más inteligentes que los demás? ¿Ser mejor que los demás? ¿No vemos eso en el gremio de los arquitectos, Sam? ¿No hay ese deseo de ser mejor que el otro arquitecto? ¿No vemos eso en el gremio de los ingenieros, Dani? Tengo que ser el mejor ingeniero, tengo que ser el más inteligente, tengo que tener más preparación, tengo que tener el mejor puesto. ¿No vemos eso en el gremio de los médicos? ¿No vemos eso en el gremio de los pastores, Vic? Wow. Tengo envidia de que ese pastor le esté yendo mejor que a mí, que su iglesia esté creciendo más que la mía. Qué horror es la condición real del corazón humano. Siempre intentar competir, siempre intentar ser mejor que los demás. Lo difícil de ser humildes es que siempre queremos ser mejores que los demás. No todo el tiempo estamos intentando mejorar nuestro currículum. No de eso se trata la vida, que tengo que estudiar ahora, ya terminé la licenciatura, ahora tengo que hacer una maestría, ya tengo esta maestría, ahora tengo que hacer esta otra maestría, o por qué no me aviento al doctorado, o por qué no hago ese diplomado. No me interesa para nada ese tema que están hablando en el diplomado, pero qué bien se va a ver este diplomado en mi currículum. No se trata de eso. Realmente lo que motiva a los seres humanos a hacer las cosas, el mejorar su currículum, el tener un mejor currículum. Al pensar en esto, recordé una frase que ya les he mencionado antes acerca de una persona muy famosa, se llama Madonna. Probablemente han escuchado hablar de ella. Y me gustaría volver a leer esta frase porque me parece una frase tan honesta que revela de una manera tan particular lo que es el orgullo humano. Y vale la pena leer otra vez esta frase de Madonna. Fíjense lo que dice. Dice: mi impulso en la vida proviene del miedo a ser mediocre. Mi impulso en la vida proviene del miedo a ser mediocre. Eso siempre me está impulsando. Cuando todos están de pie aplaudiéndome, me siento como un ser humano especial. Pero luego el concierto pasa y siento que sigo siendo mediocre e irrelevante, a menos que haga algo más, a menos que prepare una nueva gira o grabe un nuevo disco o haga shows horribles en mis conciertos. Porque aunque me haya convertido en alguien, todavía tengo que demostrar que soy alguien. Mi lucha nunca ha terminado y supongo que nunca lo hará. Es una frase de Madonna, una persona muy famosa, una persona muy exitosa en lo que hace, y dice: he logrado muchas cosas, pero en lugar de disfrutar todas esas cosas que he logrado, tengo que hacer algo más, porque si no siento que soy mediocre, porque si no siento que mi vida no tiene sentido.
si no siento que mi vida no vale la pena? Mi ego no puede ser satisfecho a pesar de que soy Madonna. Y una realidad acerca de esto que está diciendo Madonna es que ella se conoce muy bien a sí misma, tal vez más de lo que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Ella al menos está siendo honesta con esto que está diciendo. ¿Tú eres consciente de tu deseo profundo de sentirte superior a los demás? ¿Tú eres consciente de esto que hemos estado hablando en este punto, de el ego que existe en el corazón humano, de siempre demostrar que somos mejores, de siempre sentir que tenemos que competir con los demás y siempre tener celos de los demás? ¿En verdad puedes ver eso en tu corazón? ¿Puedes ser tan honesto como lo fue Madonna? Esto es lo difícil de la humildad, que tenemos un corazón sediento de reconocimiento, sediento de gloria, que siempre quiere más. Y entonces cuando nos ponemos a pensar acerca de la humildad, tenemos que preguntarnos, ¿en verdad podemos llegar a ser personas humildes? ¿O la humildad será una utopía? La humildad será algo que pues es un concepto que existe, pero ¿realmente existirán personas humildes? ¿Realmente existirán personas que este deseo de ser mejor que los demás lo dejan de experimentar, lo dejan de sentir, dejan tal vez de luchar con ello o no? ¿O no será un sentimiento posible para los seres humanos? Vamos a nuestro segundo punto. ¿Cómo es posible la gracia de la humildad? Y de acuerdo con el texto con el que estamos reflexionando, podemos ver que algunas personas en la iglesia estaban peleando a favor de Pablo y otras a favor de Apolos y otros a favor de Cefas. Esto es realmente el contexto, la historia de lo que acabamos de leer. ¿Y cómo creen que se sentía Pablo? ¿Cómo creen que estaba el ego de Pablo al ver que hermanos estaban peleando por él? Diciendo, no, yo fui discípulo de Pablo, él predica mejor que Cefas y Apolos. ¿Cómo creen que se sentía Pablo con esto? Podemos pensar que tal vez el ego de Pablo estaba por los cielos. Sin embargo, en estos versículos, Pablo nos muestra realmente la forma en la que podemos vencer nuestro orgullo y nuestro ego y realmente convertirnos en personas humildes. Vean lo que dice el versículo 3. Dice, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Lo que Pablo está diciendo aquí es que no le importa lo que piensen de él. ¿No es eso lo que Madonna está buscando tan desesperadamente? Que por fin llegue el momento en que le deje de importar lo que las demás personas piensen de ella. ¿No es esto realmente tal vez lo que quieres tú? Que te deje de importar tanto la opinión que tengan las personas de ti, el sentir la aprobación de los demás. Hay personas que no podemos dormir porque luchamos con esta idea de saber si realmente le estamos gustando a los demás, si realmente los demás nos están aprobando o no. Pero Pablo llega al momento, llega al punto donde dice, no me importa lo que tú pienses de mí, no me importa lo que los demás piensen de mí, mi identidad no está ligada a la aprobación de los demás. ¿No suena esto genial? ¿Cómo es que se puede lograr hacer esto? ¿Cómo puedo dejar de preocuparme de lo que los demás piensen de mí? ¿Cómo llegas al punto de que no te afecte lo que las demás personas digan y piensen de ti? Puede ser para bien o para mal, ¿están de acuerdo? En este caso para Pablo, pues había personas a su favor y había personas en contra de él. ¿Cómo es que te puede dejar de afectar de lo que las personas piensen de ti, ya sea a favor o en contra? Un buen psicólogo estaría muy orgulloso de Pablo, porque su identidad no está basada en lo que los demás piensan de él. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es lo que le diría a un buen psicólogo, un buen terapeuta, a una persona que está muy preocupada por lo que las demás personas piensen de él? ¿Qué es lo que le recomendaría un buen psicólogo y un buen terapeuta a una persona que está tan preocupada, que está tan obsesionada con lo que las demás personas piensen de él o de ella? ¿Qué es lo que le recomendaría un buen psicólogo? No debería de importarte tanto lo que las otras personas piensen de ti. Lo que debería de importarte es
¿Qué? ¿Qué es lo que dice nuestra sociedad que debería de importarnos hoy? Lo que yo piense de mí. Eso es lo que recomendaría un buen terapeuta. Eso es lo que recomendaría un buen psicólogo. No te debería de importar lo que las demás personas piensen de ti, sino lo que tú pienses de ti. No debería de importarte cuáles son los estándares de los demás, sino solamente cuáles son tus estándares. Decide quién quieres ser tú mismo y vive conforme a tus estándares. ¿No es eso lo que clama nuestra sociedad en este tiempo? Que no te importe lo que las demás personas piensen de ti. Mientras tú tengas un buen concepto de ti, mientras tú te sientas feliz contigo en lo que has decidido ser, entonces vive conforme a eso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Los veo muy serios. Decide quién quieres ser y sé tú mismo. Necesitas ver lo maravilloso que eres. Necesitas encontrar el campeón que hay en ti y ser feliz. Ahí deberías de basar tu autoestima, no que las demás personas piensen de ti. Sin embargo, esto es lo que hace Pablo. Dice aquí, no me importa lo que las demás personas piensen de mí. Entonces lo que podríamos pensar es que lo que le importa es lo que él piensa acerca de él. Pero eso es lo que está haciendo, buscar aprobación en sí mismo. No es así, ¿verdad? Vean cómo continúa el versículo 3. Dice, ni siquiera confío en mi propio juicio en ese sentido. Tanto no me importa lo que piensen los demás de mí, tanto me importa lo que yo piense de mí. No puedo confiar en eso. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Fíjense esto tan interesante que está diciendo Pablo aquí. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga la razón. Hay muchas personas que tal vez tengan la conciencia limpia y tranquila con lo que están haciendo, pero eso no necesariamente hace que tengan la razón. Eso no necesariamente hace que tengan la verdad. Tal vez Hitler pensaba que tenía la razón al exterminar a todos los judíos porque él se sentía una raza superior, pero eso no significaba que tuviera la razón. Entonces no nos podemos dejar llevar de lo que las demás personas piensan acerca de nosotros, pero tampoco nos podemos dejar llevar de lo que nosotros pensamos acerca de nosotros, porque eso nos puede engañar. Y eso es lo que se dio cuenta aquí Pablo. Es una trampa decir que no me importa lo que piensen los demás. No te preocupes por sus estándares, simplemente establece tus propios estándares. Entonces Pablo dice, mi identidad no la obtengo de ti, pero tampoco la obtengo de mí. Eso es peligroso porque conozco mi propia condición. Fíjense, a pesar de que Pablo fue una de las personas más influyentes para la iglesia del primer siglo, la persona que más escribió la literatura que tenemos en el Nuevo Testamento, a pesar de eso, él sabía su condición. Él sabía que era un pecador como tú y como yo. Incluso hay un lugar en la Biblia y en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15 donde Pablo dice, Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales ¿qué? Yo soy el primero. Puede ser un apóstol. Podré ser la persona que Dios más usó para escribir la literatura del Nuevo Testamento, pero a pesar de eso no soy mejor que ustedes, soy igual de pecador que ustedes, y yo les digo que no pueden confiar en lo que creen en sí mismos. Ahí no pueden basar su identidad, ahí no pueden basar su confianza. Y aquí es donde Pablo nos confunde, porque parecería que tiene una alta autoestima, ¿están de acuerdo? Al no importarle lo que las demás personas piensen de él. Pero ¿qué es lo que pensaría un ateo al escuchar este versículo que acabamos de citar de Pablo diciendo de los pecadores yo soy el primero? ¿Qué es lo que pensaría? ¿Qué es lo que piensan las personas no creyentes acerca de una persona que dice es que soy pecador? Es una persona que le falta autoestima, ¿están de acuerdo? Entonces, como le falta autoestima, prefiere refugiarse en su iglesia, en su círculo, en su religión y hacerse como un pecador para un poquito calmar ese pleito interno que tiene consigo mismo. Entonces, ¿qué es Pablo? Una persona con una alta autoestima que no le importa lo que las demás personas piensen de él, o es una persona con baja autoestima que dice soy de los pecadores el primero. ¿Qué es Pablo?
C.S. Lewis, en la misma sección acerca del orgullo que leí hace un momento, comienza a hablar acerca de una persona humilde y dice lo siguiente. Les recomiendo este libro, Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Aquí es donde estoy tomando estas citas acerca del orgullo, acerca de la persona humilde. Dice, si conoces a una persona humilde, no te alejarías de ella pensando que es humilde, porque siempre te diga que no es nadie. Porque esa no es una persona humilde. Muchas veces pensamos eso, ¿no? ¿Qué es una persona humilde? Decimos, humildad es lo contrario de ser una persona engreída o orgullosa de sí misma. Entonces pensamos que la persona humilde es una persona que tiene un concepto de sí más bajo del que debería de tener, que piensa que no, que piensa que no debe de hablar, que piensa que no debería de participar, que piensa que no debería empezar una conversación, que piensa que no debería de acercarse a los hermanos de la iglesia porque no me han acercado a saludar, ellos tampoco. A veces pensamos que esa es la persona humilde, pero fíjense lo que dice C.S. Lewis acerca de esta persona. Dice, esta es una persona obsesionada consigo misma. Entonces, tanto una persona que piensa mucho en sí misma está mal, como también una persona que dice, oh, yo soy, no valgo mucho la pena. Dice, esa persona realmente, aunque tú la veas que tiene baja autoestima, en realidad tiene mucha autoestima y tiene un concepto erróneo de sí misma y simplemente se encuentra así, molesto o inseguro, enojado, porque piensa que la sociedad o las situaciones no lo han tratado como deberían. Continúa C.S. Lewis, todo lo que recordarás al alejarte de una persona verdaderamente humilde es lo mucho que parecía estar totalmente interesado en ti. Porque la esencia de la humildad del evangelio no es pensar más en ti mismo, ni pensar menos de ti mismo, sino pensar menos en ti mismo. La realidad de nuestro corazón, la realidad de nuestro corazón pecador, pecaminoso, es que nos pasamos la mayor parte del tiempo pensando en nosotros mismos. Piensen un momento en esto, cuando están en una conversación con una persona. ¿No les pasa que a veces en lugar de estar escuchando lo que la otra persona les está diciendo, están pensando, ¿qué le voy a responder para parecer una persona inteligente? ¿Les ha pasado eso? ¿Realmente esta conversación me conviene de alguna manera? ¿Me siento que estoy bien parado en esta conversación? ¿Realmente quiero estar aquí o tal vez debería de estar haciendo algo más importante? Fíjense, incluso en una conversación cara a cara con una persona no podemos dejar de pensar en nosotros mismos. ¿Tendré un frijolazo en los dientes? ¿Cómo nos cuesta pensar en los demás? ¿Cómo nos cuesta dejar de pensar en nosotros mismos y concentrarnos en las necesidades de la otra persona? Una persona que simplemente quiere que la escuchemos, no podemos ni escucharla, porque queremos darle un consejo, queremos decirle algo que nos haga parecer personas inteligentes. Qué horrible es la condición de nuestro corazón. La realidad es que no somos humildes porque pensamos demasiado en nosotros mismos y como nos cuesta interesarnos sinceramente por los demás, si una conversación no nos trae algún beneficio, preferimos no tener esa conversación. Entonces lo que está diciendo Pablo en este versículo es algo sorprendente y bastante disruptivo para nuestra cultura. Él está diciendo, mi identidad no está en lo que tú pienses de mí, pero ¿qué crees? Tampoco está en lo que yo pienso acerca de mí. La identidad de Pablo no está inflada, no está inflamada sobre algo vacío y sobre algo doloroso que puede perder en cualquier momento. La identidad de Pablo no está vacía, sino que está llena. Está llena de algo tan valioso que no depende ni de la percepción de los demás, ni tampoco depende de su propia percepción. Fíjense la conclusión a la que llega Pablo ahí en el versículo 4. Dice, a pesar de que soy Pablo, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. ¿En dónde está la identidad de Pablo?
¿En dónde está la seguridad de Pablo? ¿En dónde está la confianza de Pablo? No está en lo que las demás personas piensan de sí mismo, no está en lo que él piensa acerca de sí mismo, sino está en lo que Dios piensa de él. Ahí está. Ahí está. Ahí está la forma en que tú y yo realmente podemos alcanzar la gracia de la humildad. Pablo dice, la gracia de la humildad solo es posible cuando entiendo que mi identidad no está en lo que las demás personas piensen de mí, ni en lo que yo pienso de mí, sino en lo que Dios piensa de mí. Su opinión es la única que cuenta. Solo entender eso nos permitirá dejar de centrarnos en nosotros mismos. Solo entender que nuestra identidad, que la aprobación que tanto estamos buscando no está en lo que las demás personas digan, no está en lo que yo diga, sino en lo que Dios diga. Cuando en verdad entendamos eso, cuando en verdad pongamos nuestra confianza en el hecho de que nuestra confianza, identidad y seguridad está en lo que Dios piense de nosotros, entonces por fin dejaremos de pensar tanto en nosotros mismos y por fin nos empezaremos a preocupar en los demás. Ahora, ¿cómo se obtiene esta gracia de la humildad? Todo esto que estoy diciendo suena muy padre, pero ¿cómo es que en verdad podemos obtener esta gracia? ¿Cómo es que en verdad podemos ser humildes? Fíjense, la gracia de la humildad llega cuando entendemos que solo en el Evangelio de Cristo somos aceptados antes de tener un buen desempeño. Fíjense lo que estoy diciendo. La humildad llega cuando entendemos en que solamente en el Evangelio de Cristo es que tú y yo somos aceptados antes de efectuar ningún desempeño. ¿Están de acuerdo que esto nos cuesta un poco de trabajo entenderlo porque no es así como funciona la vida? Si tú quieres obtener buenas calificaciones en la escuela, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener un buen desempeño para estudiar. Y entonces hasta que estudies mucho vas a tener buenas calificaciones. Si tú quieres tener un buen físico, una buena salud, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tener un buen desempeño, tal vez cuidando lo que comes o haciendo ejercicio para entonces poder tener esto. Si tú quieres que las demás personas te perciban como una buena persona, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que esforzarte. Tienes que tener un buen desempeño para que las demás personas digan, no, mira qué buena persona es fulanito de tal. Estamos acostumbrados a que la evaluación viene después de nuestro desempeño. Sin embargo, el cristianismo es el único lugar donde la evaluación viene antes del desempeño. Y de hecho, como ya tenemos esa evaluación, es que por eso podemos tener un buen desempeño. Debido a que ya somos aprobados por Dios, debido a que ya somos aceptados por Dios, debido a que ya somos amados por Dios, es que nosotros podemos vivir siendo buenas personas. No es que seamos buenas personas para que Dios nos acepte, no es que intentamos aparentar ser personas humildes para que Dios nos acepte, es el hecho de que Dios ya nos ha aceptado en Cristo, lo que nos hace entender es que ahora podemos ser buenas personas, que ahora realmente podemos ser verdaderamente humildes, sin preocuparnos de lo que las demás personas piensen de mí o de lo que yo piense de mí, porque lo que importa es lo que Dios piense de mí, y Dios ya piensa de mí que soy su hijo amado en el que Él se complace, gracias a lo que Cristo hizo por ti y por mí. Cuando hablamos acerca de la persona humilde, solamente podemos pensar en una persona, ¿están de acuerdo? En aquella persona que siendo Dios y al ver nuestra necesidad no vino a este mundo y dijo, bueno, voy a ver cómo me beneficio de estas personas, voy a ver de qué manera me beneficia venir a este mundo en la forma de un ser humano y a ver cómo hago para que estas personas me beneficien de alguna manera. Esa no fue la forma en la que actuó Cristo. Cristo vino a este mundo sabiendo que no le iba a beneficiar de alguna manera venir a este mundo. ¿Y por qué lo hizo? Porque vio nuestra condición, vio nuestro pecado, vio nuestra maldad, se compadeció de nosotros, y entonces Él, que es el verdaderamente humilde, dejó a un lado su gloria y vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, una vida en obediencia total al Padre y una vida en completa humildad.
Estamos en medio de una sociedad que nos dice: tienes que pensar en ti mismo, tienes que pensar más en ti, en lo que te conviene a ti. Sin embargo, si Cristo hubiera pensado más en sí mismo que en nosotros, jamás hubiera ido a la cruz. Solamente tú y yo podemos experimentar la gracia de la humildad cuando ponemos nuestra mirada en este Salvador que hemos recibido, que estuvo dispuesto a dejar toda su gloria, a dejar su reino, a dejar todos sus privilegios para morir por ti y por mí. Solo así es que tú y en verdad podemos dejar a un lado nuestros privilegios, dejar nuestro ego y en verdad vivir en beneficio de los demás. Cuando en verdad entendemos que esas palabras citadas en el bautizo de Jesús: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, son dichas a ti y a mí cuando ponemos nuestra confianza en Él. Tú eres un hijo amado de Dios en el cual Él se goza, en el cual Él se complace. Vivir según lo que decimos creer significa recordar esto. Significa creer en verdad en esto. Y si tú crees en verdad en esto, ¿por qué te importa tanto lo que las demás personas piensen de ti? Si tú en verdad crees en esto, ¿por qué te importa tanto que una persona te critica, o te afecta tanto que una persona te critique o diga algo de ti? Tal vez en el fondo aún no hemos apreciado este hecho precioso de que somos aprobados y somos aceptados por Dios y somos sus hijos amados. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por Pablo, gracias por explicarnos de esta manera tan clara, Señor, cómo funciona el orgullo y el ego en el corazón humano. Señor, es algo vacío y al mismo tiempo es algo doloroso, Señor. Padre, ayúdanos a dejar de poner nuestra confianza en algo de este mundo, Señor. Ayúdanos a dejar de buscar aprobación en algo de este mundo y ni siquiera, Señor, nos permitas encontrar nuestra aprobación en lo que creemos acerca de nosotros mismos. Que podamos entender, profundizar cada vez más en lo que Cristo ha hecho por nosotros, en el hecho de que el Dios, creador del universo, haya venido a este mundo para salvarnos, para perdonarnos, para darnos de su gracia y de su amor. Que al pensar en eso, en verdad nos consideremos las personas más amadas de este mundo y dejemos de buscar esa aprobación sedienta en las cosas de este mundo y vayamos y nos refugiemos en Cristo una vez más. Padre, cambia nuestros corazones para que así sea. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.